Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en esta invitación, esta sesión de hoy. Hemos invitado a la doctora Florencia Gabriel para que nos hable de diseño de cursos y actividades o clases mucho más participativas. Este webinar es parte de una serie de webinars que llevo a cabo como parte de Quality Matters. Me presento, soy Fernando Señor, soy estratega instruccional. También represento a la organización de Quality Matters en la región de América Latina. Y primero agradezco la participación de todos porque también hemos tenido una muy buena respuesta, como pueden ver en este mapa. Tenemos participantes de diferentes partes del mundo, incluyendo hasta el Reino Unido, España, toda la América del Sur, América Central, México y Estados Unidos. Así que muchas gracias. Esta es la página, más adelante doy los datos de Quality Matters, que es una organización que promueve la calidad de cursos y ofertas en línea. Entonces, sin nada más, pasemos a darle la bienvenida a Florencia, que es argentina de nacimiento, pero vive en la ciudad de Boston, trabaja para el Colegio Emmanuel College, es profesora de economía, y es justamente a través de su trabajo como profesora de economía que está inmersa en todo este proceso de hacer la docencia mucho más efectiva y también hacer la transición como profesora a distancia. Florencia, adelante, coméntanos algo sobre ti y te pedimos luego que nos compartas ejemplos de casos específicos que tú has venido trabajando como docente con tus estudiantes y cómo has convertido estas clases en sesiones mucho más participativas. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por hacerse el tiempo para reunirse con nosotros en este webinario. Muchas gracias, doctor Señor, por la invitación. Y estoy muy contenta de poderles compartir un poquito de mi trabajo y ejemplos de cosas que me han funcionado en mi aula. Y la idea de esto es que ustedes puedan sacar ideas que usen lo que les sirva. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Aquí les muestro un poquito cómo es que trabajo. Soy profesora en la Universidad Emmanuel College, que está en el centro de Boston, en Estados Unidos. Es una universidad muy pequeña. Me encanta trabajar ahí porque realmente conozco mucho a mis estudiantes. Y aquí les muestro una foto casera de cómo se ha transformado mi trabajo en las últimas semanas para poder dar clases online. Entonces vamos a hablar de esta transición. Ahora estoy a tiempo completo en Emmanuel College, pero durante mucho tiempo trabajé en diversas universidades. Y también trabajo asistiendo a profesores en distintas partes de América Latina. Aquí tienen la foto de Emmanuel College. También he trabajado en Cambridge College, en Mass Bay Community College, que es los community colleges son diferentes a la estructura que tenemos en América Latina. Ahí van estudiantes que están en una transición entre la escuela secundaria y la universidad, y aparte son más accesibles, son menos costosos que las universidades tradicionales, y por eso tenemos muchos estudiantes. Y también está la Universidad de Northeastern, de donde tengo mi doctorado en Relaciones Internacionales, y ahí también di clases durante mucho tiempo, tanto de forma presencial como de forma online. Ahora le vamos a pedir a todos los participantes que por favor vayan a menti.com y que pongan el código que aparece en pantalla, que es 465160. Y mientras van haciendo eso, yo sigo hablando y después vamos a ver cuáles son las respuestas. A mí me interesa mucho esto para saber con quién estoy hablando, cuáles son las áreas que ustedes manejan, para poder darles un poco consejos que tengan que ver con lo que ustedes hacen. Mientras tanto, les cuento la ruta del día de hoy. Vamos a hablar de piezas multimedias cortas, como videos y podcasts, y cómo yo los uso en mis clases. Vamos a hablar del uso de tecnología y vamos a hablar de acceso y costos. Todas estas cosas yo creo que son
muy importantes para realmente que tengamos clases dinámicas y participativas. Y ustedes también van a recibir la rúbrica de Quality Matters. Esa información es oro para los docentes y para darles las pautas que debemos seguir cuando estamos haciendo nuestras clases online. Tienen los datos, ¿no? Deben estar guardados todavía los datos de la respuesta. Bueno, y aquí vemos, muchas gracias a todos los que participaron. Tenemos gente del primer medio, del nivel secundario, de pregrado, de posgrado, de community college y de clases particulares. Y vamos a ver cuáles son las disciplinas que ustedes enseñan. Súper interesante. Vemos inglés, matemáticas, psicología, sociología, investigación, negocios, veo economía, literatura y lengua, redacción, periodismo. Bueno, vamos a tratar de dar ejemplos que les sirvan a todos en sus diferentes asignaturas. Ese es el plan. Y ahora vuelvo a la presentación. Bueno, creo que es muy importante que hablemos de nuestro rol como educadores y que no nos olvidemos que la educación ha cambiado muchísimo y ha cambiado muchísimo desde hace cientos de años. En su momento, el educador era el que tenía la bendición de poder tomar tiempo para aprender y de poder acceder a la educación. Y entonces pasaba horas y horas en una biblioteca memorizando contenido. Hoy la memorización no es tan importante y es imposible que nosotros sepamos toda la información que hay afuera. Ya no somos quien más sabe de una materia. Entonces es importante que estructuremos nuestras clases haciendo que los alumnos tengan un rol importante y que ellos sean responsables también de su educación, que no vengan a nuestras clases y se sienten a ver qué es lo que vamos a decir y qué van a recibir de nosotros, sino que ellos tengan un rol activo. Y por eso puse esta cita aquí que dice que el que hace el trabajo es el que aprende. Entonces no nos olvidemos de nuestro rol de facilitadores cuando estamos dando clases, y eso también creo que nos va a ayudar mucho a organizar nuestros proyectos y a no tenerle miedo a las clases online, a los que están haciendo la transición. Bueno, nosotros tenemos diferentes espacios para educar. Está el espacio sincrónico y seguramente la mayoría de quienes estamos acá fuimos educados en ese espacio, en un salón de clase con un profesor o una profesora que nos estaba dando información. Y lo valioso de eso es que es la interacción y la posibilidad de dar una devolución inmediata al estudiante. Estamos tratando de recrear eso en Zoom. Y la otra forma es la forma asincrónica, que no es nueva. Quienes estudiaban por carta y a distancia venían estudiando así, y ahora Internet nos facilita poder llegar a alumnos que de otra forma nunca hubiéramos llegado. Yo en mis clases online he tenido gente que está en diferentes partes del mundo, gente que tiene hijos a su cargo que no podrían estar en un salón de clases. Y lo bueno de esta metodología es que al reunirnos de forma asincrónica, los estudiantes tienen la posibilidad realmente de elaborar sus respuestas, de que sean respuestas pensadas. Y quienes respondan a eso también tienen la posibilidad de reflexionar antes de hacer cualquier comentario. Bueno, yo comenté que en un momento trabajaba en varias universidades. Para que se den una idea de cómo es mi trabajo, en mi universidad dar 3 clases se considera trabajar a tiempo completo. Yo hasta hace no mucho tiempo daba 9 clases en 4 lugares diferentes. Entonces ahí tomé el hábito
de empezar a hacer encuestas para saber qué les sirve a los estudiantes. Y yo sentía que mis estudiantes no venían a clase preparados. Y yo no lo podía entender porque en uno de los lugares donde yo doy clase, la matrícula anual son $40.000. Es una cantidad de dinero enorme. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que estén desperdiciando esta posibilidad que tienen? Entonces esto que ven acá son mis propios datos. Tengo más o menos unos 200 estudiantes. En este momento, en el momento que hice esto, tenía estudiantes del Community College, de pregrado y posgrado. 2% me dicen que no tienen tiempo para prepararse para la clase. Un 12% me dicen que ellos prefieren leer como preparación. Un 32% me dice que ellos prefieren mirar videos. Y el 54% que prefieren una mezcla de videos y cosas para leer. Y del 1 al 10 le pregunté cuánto leían y cuánto se preparaban para venir a clase, y me dijeron un 3. Estas son las apreciaciones de ellos. Entonces, ya que esa era la realidad que yo tenía, creé un proyecto para una de las clases que yo doy, que es la clase de finanzas personales, que a mí me parece que es una clase súper importante, y por reglas de mi universidad la premisa es que la pueden tomar todos, salvo que sean estudiantes de economía. Entonces, quienes vienen no tienen información sobre intereses y un montón de cosas que los que estudian economía sí saben. Así que voy a hablar un poquito de mi proyecto, y después, cuando hablemos de tecnología, les voy a contar más sobre las otras dos posibilidades que puse en esta filmina, que son Edpuzzle y Dialogues, que son para que los estudiantes trabajen con videos que ya están hechos. Pero a mí me parece muy importante que los estudiantes creen sus propios videos para que aprendan. Entonces, este es un proyecto que lleva todo un semestre a armar, y se empieza con fijar una meta. A ver, ¿qué es lo que quieren realizar en este semestre? Y es una meta personal y es una meta con el grupo. Lo segundo que es muy importante es que ellos hagan un contrato donde esté estipulado qué va a pasar cuando alguien no aparezca en las reuniones y no haga su parte, porque siempre, siempre, siempre me pasan las clases, yo no sé quién va a ser, pero hay uno que no va a hacer lo que le toca, y yo voy a recibir un montón de emails y de quejas, y no es justo. Entonces ellos hacen su contrato, y cuando eso pasa, hay que seguir las reglas que ellos crearon, que pueden ser desde comprar una pizza a que lo echen del grupo. Entonces eso también tiene más valor que cualquier disciplina que trate yo de imponer en mi clase. Los estudiantes tienen que hacer investigación, y esto tiene dos partes. Tienen que hacer una encuesta en la universidad. A mí me parece que yo comparto temas que son súper importantes, como por ejemplo la idea de ahorrar para la jubilación. Y eso no resuena con mis estudiantes, miran como diciendo, ¿de qué está hablando esta mujer? No es un tema para ellos. Yo sigo pensando que es importante, pero ellos no se conectan con eso. Pero sí les resulta muy importante saber cómo van a pagar la deuda para pagar la cuota de su universidad. Entonces también al hacer esas encuestas, ellos ven que no están solos en las preocupaciones que ellos tienen. Y también tienen que consultar material académico. Otra cosa que hago es conectar conceptos. De esa forma, lo que yo hago es que los estudiantes puedan avanzar en los... de esta forma... Para tener una corte en el video, ya saber dónde tengo que empezar de nuevo. Es lo bueno de grabar. Vamos de vuelta. Si quiere empezar con la página, como quiera. Otra cosa que utilizo mucho en mis clases es esta idea de hacer mapas de conceptos. Entonces los estudiantes tienen que conectar ideas, ver cuál es, perdón,
perdón. Tengo algo que me está sonando en la computadora. Eso es lo que está haciendo el ruido. Eso era. Tercer toma. Bueno, otra de las actividades que tienen que hacer mis alumnos es hacer un mapa de conceptos para que vea cuáles son las conexiones de los temas que están estudiando. Eso los ayuda a ellos a comunicarse más claramente y a integrar conceptos a los que ya venían adquiriendo de la clase. Porque todo lo que hablamos en la clase tiene una progresión y tiene un sentido de ser que yo como docente veo, pero ellos a veces no. Entonces esto me ayuda mucho para que ellos puedan hacer eso. A mediados de semestre pedimos permiso para estar afuera de la cafetería de la universidad y los alumnos presentan pósters de los temas que van a hacer su video al final. Y eso es muy bueno, primero porque educan a otros, pueden responder preguntas, y con esas preguntas y con esa devolución que ellos van recibiendo, pueden mejorar su producto final. Entonces, no solo soy yo la que les da correcciones, pero sino la gente que va a ser los consumidores del video que ellos van a hacer. Claro, tienen que apropiarse de los propios contenidos y también se extiende la actividad de la clase más allá de la sala de clase física. Exacto, porque son temas que son importantes para todos, no solo para los que están tomando la clase. Por una cuestión de tiempo, no voy a mostrar el video de ejemplos, pero está en YouTube. Si alguien busca en YouTube Florencia Gabriele, hay una página con algunas de las cosas que yo hago en mis clases. Y voy a volver a la página principal de donde está todo el proyecto, porque lo importante de esto es que al final de todo ese recorrido, ellos, bueno, tienen que planificar esto, tienen que saber cuáles son los materiales que van a necesitar para hacer el proyecto. Al final de eso, ellos crean un video. Y este video se ve en toda la universidad. Por cuestiones de privacidad no puede salir de la universidad, pero sí lo ven todos los alumnos. Y ellos votan por el mejor video. Y a mí no me importa cuál es el que gana. A mí lo que me importa es que están compartiendo con la gente de su edad. Y esto está basado en que nuestros estudiantes viven mirando YouTube y viven aprendiendo de pares. Entonces yo sé que muchas veces los pares tienen mucha más autoridad que yo. Entonces, bueno, ven videos, tienen que ver todos para poder votar y después ellos eligen cuál es el mejor video, reciben un premio. Y ahora se transformó en un proyecto que se hace todos los años, que los alumnos están esperando cuáles van a ser los videos del año. Y algo que a mí me ha dado mucha satisfacción es que yo he compartido esto en diferentes congresos y se usa en escuelas secundarias, se usa en universidades y se usa tanto en formato en persona como en formato online. Los videos son videos caseros, hechos con los estudiantes, sin una edición muy sofisticada, porque yo no sabría guiarlos en eso. Pero todos los videos, que tienen que ser de hasta 2 minutos, enseñan un concepto, algo práctico sobre finanzas personales. Y la razón por la cual los videos tienen que ser de 2 minutos es porque después de eso la gente pierde atención. Según los propios estudios de YouTube, al minuto 2 la gente cambia de canal, se distrae, pasa al próximo video. Entonces la idea es maximizar ese tiempo. Y lo importante de este ejemplo, primer ejemplo que nos compartes, es que si bien la convocatoria a esta reunión, este webinar, planteaba la idea de actividades para cursos en línea, o sea, lo que es central aquí es que justamente no es la tecnología en sí lo que va a ser la parte más interactiva, sino la planificación de esa actividad. Y como bien nos relatas, lo que esta versión que pudiste implementar en clase, también ya has implementado en línea con otros colegas que has compartido también esta idea, ¿no? Sí, absolutamente. Estos proyectos, los alumnos tienen un montón de documentos que comparten, entonces pueden ir armándolos si tienen el tiempo para reflexionar y para hacer un producto que tenga sentido. Y volviendo a una de las filminas iniciales donde yo decía que el que hace el trabajo es el que aprende,
Yo creo que todos como educadores hemos visto cómo cuando nos tocó pararnos enfrente de un salón de clase a explicar algo, aprendimos nuestra materia que siempre nos interesó tanto de otra forma. Porque una cosa es saber y entender, pero otra cosa es poder explicárselo a alguien. Requiere realmente de un nivel de conocimiento superior. Entonces yo no me conformo con el parcial o el examen que estoy haciendo. Yo realmente necesito que ellos puedan no solo recibir, sino compartir esa información que están dando. Bueno, y pasando a esta clase, es otra clase que me adjudicaron, que es la clase de Historia del Pensamiento Económico. Y es una clase que yo entiendo que pueda llegar a ser pesada por la cantidad de lectura que hay que hacer. Entonces aquí también creé una secuencia de cosas que se pueden hacer con tecnología o sin tecnología, pero la idea es que los alumnos vayan conectando todo lo que van aprendiendo y vayan sumando. Y esto salió después de otra encuesta que hice. Normalmente después de cada parcial yo hago un cuestionario a mis alumnos porque quiero saber qué hice mal, qué tengo que revisar, en qué no fui clara, y aparte porque tengo la sospecha que a veces ellos no saben estudiar y que tiene que pasar un parcial para que ellos no les vaya como ellos quieran y ellos se sientan a revisar. Entonces normalmente la clase después del parcial es una clase donde discutimos cómo se estudia, a ver, cómo estudian ustedes, qué funcionó, que es muy importante ver lo bueno, y qué es lo que hay que revisar, cómo estudiar diferente. Y perdón, Entonces, permíteme mencionar que esa práctica es tan esencial, esta práctica reflexiva como docentes, como diseñadores de un proceso de aprendizaje, hacernos cargo de los resultados. O sea, no es solamente, pues no entendieron, o es que no le pusieron esfuerzo. A ver, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo yo hago como aquí una autopsia del trabajo que yo diseñé, de la prueba que yo escribí y yo ofrecí a mis estudiantes? ¿Y cómo le hago para yo mejorar mi propio proceso, mis propias herramientas? O sea, un proceso de reflexión que es en beneficio propio, pero sobre todo en beneficio de los estudiantes. absolutamente, absolutamente. Y es un proceso muy doloroso de hacer. Porque si ustedes están leyendo acá las cosas que yo recibí, o sea, a mí me lleva unos días recuperarme de cuando leo todo esto. Porque me dicen que es aburrido. Yo creo que mi libro es maravilloso y yo me leí todos los libros antes de elegirlo, pero lo importante es que le guste a ellos. Eh, y bueno, al final cuando mencione brevemente los recursos educativos abiertos, hay una persona acá que me dice, no tengo el libro. Claro, es que los libros son carísimos. Entonces esto, bueno, obviamente es importante. Entonces, si bien yo termino este proyecto con ejercicios muy académicos, los primeros ejercicios se supone que son divertidos. Entonces, el primer ejercicio es un ejercicio de Twitter. Los estudiantes tienen que hacerle un Twitter a los economistas preclásicos o clásicos. Son maravillosos, me divierte mucho corregir esto. Y lo más importante, para poder poner todas estas citas, tienen que abrir el libro. Pero no les parece tan terrible abrirlo para hacer un Twitter, sí lo tienen que leer en preparación para mi clase. Lo mismo hago con Facebook, tienen que crear un perfil de Facebook y hacen chistes y ponen cosas súper graciosas, tienen que ver qué economista es contemporáneo con qué economista, se responden. Algunos me ponen a mí como amiga de Adam Smith, pero bueno, eso muestra lo grande que me ven. Acá también tengo un ejercicio, los hago leer La riqueza de las naciones, que es un libro que puede ser difícil de leer. Entonces, uso también, lo complemento con videos, y con videos que al final de ellos tienen que responder preguntas. Entonces, leen el capítulo, ven el video y responden las preguntas. Y después hacemos un ejercicio todos juntos en clase.
Entonces yo necesito de tener todos estos componentes para que ellos trabajen fuera del salón de clase. Por eso es tan importante que ellos hagan He todas estas. colocado en el chat como complemento a esto también varias ligas de internet a documentos y videos que hablan sobre, por ejemplo, una versión actualizada de la taxonomía de aprendizaje de Bloom, pero pensando justamente en este tipo de proyectos. O sea, que el estudiante pueda demostrar que domina, que un conocimiento, que tiene ciertos hábitos, que ha estudiado el contenido y que eso lo puede reproducir, no necesariamente un examen de forma memorística, sino a través de este tipo de productos, hacer podcasts, videos, páginas web, entrevistas, proyectos y demás. Entonces, en el link, en el chat hay algunos links que les comparto. Perfecto, sí, los que no estén tan familiarizados con la taxonomía de Bloom, hay muchísimo que se puede sacar de ahí, obviamente es maravillosa y por eso la usamos tanto. Otra parte, de vuelta, creciendo en estos proyectos que nos llevan a un producto académico final, los obligo a leer economistas de minorías, porque yo me doy cuenta que en el 90% de la clase hablo de hombres blancos, y mi salón de clase no está lleno de hombres Ese no es el blancos. perfil. No. No, son la minoría, yo tengo alumnos de todos lados. Y Janet Yellen, una persona que estuvo a cargo del FED, habla de un caño que pierde y cuenta cómo en la profesión, en economía, se quedan, sobre todo mujeres, tantas mujeres en el camino y no llegan a puestos importantes y perdemos un montón de gente muy valiosa. Entonces yo quiero fomentar la idea de leer a todos, no solo los que tenemos que leer porque yo digo que está en el programa de clase, que mi programa de clase es un programa muy clásico. Después paso a un ejercicio donde tienen que hacer análisis de citas de texto. Este ejercicio lo odian, no le gusta a nadie. Cuando yo hago la encuesta, lo odian. Pero después lo citan como el que más les ayudó a que les vaya bien en el examen final. Entonces, lo sigo haciendo. Claro. Los hago revisar un experimento de economía conductual. Eso me parece muy importante para que vean cómo es que reaccionamos y en vez de ver la literatura en general, bueno, que aprendan de un experimento y cómo cambió y para qué sirve y cómo sirve para crear incentivos para que la gente vacune a sus hijos o para que seamos mejores ciudadanos o con cosas que tienen que ver con nuestro día a día. Los hago leer un economista que haya ganado un premio Nobel. Es muy difícil y no quiero ser yo la que elige porque obviamente todos esos trabajos son maravillosos, pero hay algunos que tienen que ver con temas que más le interesan a mis alumnos. Y hay dos productos finales. Uno es un artículo académico que tienen que escribir ellos sobre alguno de estos economistas que vienen trabajando de antes, y un producto en grupo que es una línea de tiempo, porque me parece súper importante que ellos puedan explicar por qué cada escuela tiene sentido en el momento histórico en el que está pasando. Bueno, estos son los dos casos que quería mostrarles. De vuelta, estas son cosas que yo los utilizo en economía, pero que ustedes lo pueden utilizar en cualquier otro tipo de disciplina que estén dando. A mí me gusta mucho agregar tecnología porque a mí me gusta la tecnología. Pero aquí les voy a decir, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. No hay que emocionarse tanto con todas estas aplicaciones y programas y demás, porque a veces llevan tiempo de aprender. Entonces, yo normalmente elijo 3 y uso esas 3 en un curso. Si fuera por mí, yo usaría una diferente cada día, pero me doy cuenta que no es práctico para los alumnos. Entonces, yo aquí Además de la propia diversidad de estudiantes, que para algunos se les hace fácil o tienen acceso fácil a la tecnología, para otros es un obstáculo.
poner recursos que implican conectarse, tener computador, internet, un montón de cosas. Entonces, tiene sus beneficios y tiene sus desafíos también. ¿Sí? Absolutamente. Yo lo que veo en mis clases es que todo el mundo tiene un teléfono inteligente, pero no todo el mundo tiene una computadora. Claro. Entonces, escribir cosas largas en un teléfono es mucho más tedioso que en una computadora. Y eso también es algo para tenerlo en cuenta. Y otra cosa, que no es el tema de este seminario, pero no quiero dejar de mencionar, es que por favor se acuerden que cada uno de nosotros aprendemos de forma diferente y en esta transición que estamos haciendo online, no olvidarnos de los alumnos con discapacidades. Y para eso está Universal Design for Learning, el diseño universal del aprendizaje, y los invito a que lean sobre ese tema para que aprendan a cómo incorporar a todos los alumnos, pero cuando usamos estas cosas tenemos que tener ese cuidado también en nuestro salón, si todo el mundo va a poder sacar algo de esto. Entonces yo le hice una listita y me encantaría poder hacerle una demostración de todos. Normalmente cuando hago mis entrenamientos para profesores, ahí sí los hago y ahí sí me aseguro que cada uno se vaya con un ejercicio que le quede para el futuro, para sus clases. Para clases sincrónicas uso mucho Padlet, que es una pared donde los alumnos van haciendo comentarios, Socrative, que es para hacer preguntas, utilizamos juntos Mentimeter, ahora les voy a mostrar cómo usamos Heads Up, y Will Decide es otro programa que si tenemos tiempo al final también les hago una demostración para que vean cómo funciona. Y en las clases asincrónicas se pueden hacer cosas más elaboradas, como por ejemplo una simulación. En Sutori se pueden hacer diferentes líneas de tiempo. En Edpuzzle uno sube cualquier video que uno quiera y los alumnos van mirando el video y en un momento el video se corta y los alumnos tienen que contestar preguntas o no pueden seguir mirando. Y si no estuvieron prestando atención, tienen que volver, tienen que rebobinar y volver a verlo para contestar la pregunta. Y Hypothesis, que es para, para textos, para poder comentar de una forma colectiva los textos que están leyendo, porque ese es el punto, leer algo y poder compartir diferentes opiniones sobre eso. Bueno, este es un ejemplo de Padlet. Entonces yo en una clase le pregunté qué saben de Karl Marx y acá me tiraron toda la información, es anónimo, es una forma divertida de empezar la clase. También lo utilicé online el otro día justamente. Acá lo que tengo es un chat de dos personajes, y en este caso son David Ricardo y Karl Marx, que nunca se conocieron, y eso está muy claro obviamente en mis indicaciones, pero bueno, ¿qué se dirían? ¿Cómo explicarían? ¿Qué haría Milton Friedman y Keynes en este momento para solucionar esta crisis? O sea, ¿cuál sería ese diálogo que ellos podrían tener? Yo trato de crear un montón de ejercicios así. Y ahora les voy a mostrar este video. Este es un trabajo que hice con una colega mía. What are the factors of production? Knowledge. Labor, capital. Next, the combination of producer and consumer. Not a normal. Something. Yeah. There's a limit on something. Let's learn this. The US limit. Cuéntanos qué están haciendo aquí, Florencia. Bueno, lo que están haciendo aquí los alumnos es... ahí veo la... Sí. Hay una aplicación que se llama Heads Up, que la bajan y uno puede personalizarla y poner, yo uso conceptos de economía, pero pueden ser de cualquier cosa. Entonces, en la revisión antes del parcial, jugamos esto durante 20 minutos. Después sigue la parte formal, pero bueno, la idea es que ellos vean si saben inmediatamente un concepto o no. Entonces ellos juegan, si saben la respuesta, ganan puntos, y si no, tiran para atrás y siguen participando.
y después eso los ayuda a hacer una lista de conceptos que se dan cuenta que no tienen claro y que tienen que revisar. Y lo último que quería hablar, y de lo cual voy a hablar muy brevemente, es de recursos educativos abiertos, que es algo en lo que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, que son recursos para estudiantes, es material didáctico para el aprendizaje y para la investigación, que se encuentra en el dominio público, que se presenta sin propiedad de autor. Por ejemplo, yo hice 2 clases, una de macroeconomía y una de microeconomía, en las cuales doné mis derechos de autor y cualquiera las puede acceder y cualquiera las puede modificar. Entonces, si alguien va a dar clase de macroeconomía, puede bajar mis filminas, mis exámenes, mi programa de clase, y usar de eso los que les sirva. Y lo bueno de esto, bueno, acá tengo un par de ejemplos que si ustedes buscan videos, imágenes, libros de textos enteros, podcasts, cualquier tipo de material multimedia, exámenes, cursos enteros, si ustedes buscan esto y lo proveen en su clase, van a tener un montón de beneficios, porque los estudiantes tienen el material de clase desde el primer día, porque no se le está robando el trabajo a nadie, porque no hay que ir al kiosco de la esquina a sacar fotocopias, tienen ellos el acceso, hacen que entonces no tengan que preocuparse en recibirlos, ya está, ya lo provee el profesor desde el primer día, tienen acceso a contenido directo. Y somos muchos los que trabajamos en estos proyectos y donamos nuestras clases, nuestros ejercicios, nuestras ideas para que otros puedan beneficiarse y cambiarlas y mejorarlas y usarlas en sus clases. Hay muchos repositorios y si ustedes están interesados y nos dejan sus datos, yo les comparto esas listas de repositorios de recursos educativos abiertos. Voy a mostrar que ni siquiera hace falta tener un repositorio. Si uno va a la búsqueda avanzada de Google, lo importante es acá, que yo voy a poner que sea gratis de uso. Mi Google está en inglés, pero a ustedes les va a aparecer todo esto en español. Yo pongo que busco videos de microeconomía. Acá están las clases gratis del MIT. Esto es mru.org. Son videos que yo uso muchísimo. Y bueno, que son de licencia abierta. Ese es el valor que tiene esto, que ustedes lo pueden usar sin estar usando el trabajo de nadie. Este es uno de los repositorios que a mí más me gusta porque se puede filtrar por distintos artefactos que estemos usando, por distintas capacidades de los alumnos, si hay alumnos que tienen dificultades para ver y necesitan más audio, o bueno, diferentes cosas. Entonces, yo básicamente lo que les quería mostrar, bueno, hay mucho por decir sobre recursos educativos abiertos. Si ustedes buscan esa información, van a ver cuáles son los códigos, los dibujitos que hay que ver para ver si se puede o no utilizar ese material. Yo trato de serle fiel a la rúbrica de Quality Matters. Trabajo mucho en tratar de crear un sentido de comunidad, haciendo que los alumnos le expliquen a otros alumnos. No ser yo la dueña de la verdad, porque ni lo sé todo, aparte me equivoco, pero sino ponerlos a ellos en un lugar decisorio para que puedan compartir. Trato de no olvidarme de explicar cómo cada actividad que estamos haciendo tiene una razón de ser y cómo está relacionada con los objetivos del curso, que está siempre muy claro en mi cabeza. Voy a compartir, Florencia, perdón, la rúbrica, Ay, sí, porque por quizás favor. para algunos no la conocen o no conocen de Quality Matters, ¿no? Sí. Básicamente, les mencionaba al principio de esta sesión que la organización Quality Matters, la cual represento para nuestra región, se dedica a
promover la calidad de cursos en línea y a certificar la calidad. Y uno de sus productos es este, que es la rúbrica. Son 42 estándares específicos que definen elementos que por resultados de investigación y por buenas prácticas dan cuenta de que si eso está presente o si eso se cumple, los estudiantes tienen mayor probabilidad de éxito. Y puntualmente, por ejemplo, el día de hoy, Florencia ha estado abordando cosas que tienen que ver con el tipo de materiales que se utilizan en el aula y el tipo de actividad de aprendizaje y de interacción. Y para esto existen estos 9 estándares específicos que le dan a uno pautas de cómo debe diseñar y qué cosas tomar en cuenta. Florencia, entonces, o sea, yo sé que tú usas esto como referencia y con los ejemplos que nos has dado, si quieres nos puedes comentar quizás de algún estándar específico y bueno, cómo lo has venido trabajando. Sí, absolutamente. Bueno, trato de dar comentarios en cada paso, en cada actividad que estamos dando. Trato cada vez más de no ser yo la única que da comentarios. Porque lo mismo en las presentaciones, yo creo que ellos ven a lo mejor cosas que a mí se me escaparon. No sé, yo siempre soy muy consciente que estoy dando clases en mi tercer idioma y les tengo mucho respeto y siempre pienso que a lo mejor están diciendo algo, estoy leyendo un artículo y a lo mejor hay algo de gramática que se me escapó y que puede ser mejor, que a lo mejor hay una mejor forma de decir las cosas. Entonces yo, utilizando esa debilidad mía, trato de incluirlos y siempre les digo, bueno, esto lo tenemos que leer entre todos para que sea un mejor proyecto. Y bueno, trato de usar piezas multimedia, pero siempre corto. Eso es súper importante porque la atención que tienen nuestros estudiantes es limitada, y más ahora que están en sus casas y que pasa gente y que hay ruido, y ya no los tenemos encerrados en un lugar y nos tienen que prestar atención a nosotros nada más. Entonces estamos compitiendo con un montón de otras cosas que los distraen. Y si tengo un minuto más antes de ir a las preguntas. Sí, dale nomás. Bueno, desde la experiencia de haber pasado por todo esto, lo que le quiero decir a todos los educadores es que se cuiden, que sean egoístas con su tiempo y con su salud y que encuentren una forma de no estar trabajando todo el día, que elijamos las prioridades que tenemos, que creemos una agenda, que en lo posible tratemos de designar un lugar en casa para trabajar y que ese trabajo tenga recreos, que así como tratamos de crear una comunidad con nuestros alumnos, que busquen una comunidad de profesores. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de Facebook para profesores de economía en español, y donde cada vez que alguien tiene un nuevo recurso o una idea, la publica. Y hay muchos espacios de gente que tiene las mismas quejas y las mismas frustraciones y tiene grandes ideas. Entonces aprendemos mucho y recibimos mucho de esa comunidad. Que hagan ejercicio, que tengan cuidado de todas las cosas que le roben el tiempo y que nos mantengamos motivados, porque eso se contagia. Y a pesar de estar online, yo sé que yo sigo teniendo la misma personalidad online que tengo en persona. Yo soy muy dramática y gesticulo y armo frases y qué sé yo en mis clases. Bueno, he logrado hacer lo mismo y ser la misma persona histriónica en internet que como me conocían hace 2 meses los que estaban en mi clase. Entonces sigamos siendo nosotros mismos y tengamos una actitud también de agradecimiento, porque los educadores somos uno de los pocos que seguimos teniendo trabajo y no es poco. Así que bueno, aquí les comparto mi información para que podamos seguir en contacto para cualquier cosa en lo que los pueda ayudar, ya sea de forma individual. Yo trabajo mucho, sobre todo durante los veranos, viajando por diferentes universidades y entrenando profesores
dependiendo cuál es el programa y las necesidades que ellos tienen. Así que este verano va a ser por webinar, así como fue el verano pasado, viajé mucho, pero este verano me parece que voy a estar acá en casa, enfrente de la compu, aprendiendo sobre los diferentes programas que tienen diferentes profesores y ayudándolos a crear ya sea cursos o componentes, actividades que sean más eficientes. Bueno, Florencia, sí. si podrías poner en el chat tu página de web o tu correo o tu página. Mientras tanto, voy a compartir una pantalla sobre, como me preguntaron sobre el tema de la rúbrica. Creo que tengo que dejar de compartir yo, ¿verdad? Sí, ya lo hice, sí. O sea, primero, la rúbrica, para que tengan un contexto, la rúbrica es solamente parte de uno de varios elementos que incluye como que la propuesta de aseguramiento de calidad de esta organización. Y en realidad no es así como de dominio público, yo la estoy compartiendo porque me parece importante socializar. Está disponible la versión en inglés también en la página de QM. Más bien hay otros elementos que tienen que ver con documentos específicos que describe cada uno de los estándares, porque lo que pueden acceder a mi página web, y lo puse en el chat, es solamente el listado de los estándares, más no un documento que también es parte como de las cosas que se entregan con la membresía a QM, donde se detalla cuáles son los ejemplos, las definiciones para cada uno de esos estándares. Y como parte de todo esto, se incluyen procesos de certificación de cursos con evaluación de pares, curso de desarrollo profesional, investigación, comunidad y todo eso. Entonces, en mi página web hay una presentación justo sobre este proceso, sobre las rúbricas, y algo que quería resaltar, porque da un marco a todo esto que hemos conversado y que Florencia nos ha compartido, es que cuando vemos y queremos enfocarnos en mejorar la oferta y la experiencia de un estudiante y los logros que tiene, vemos este tipo de relación entre algunos de los estándares que están en estas rúbricas, partiendo por la base, que los objetivos sean claros y accesibles a los estudiantes, que sean medibles también a nivel de curso, a nivel de unidad. Eso que a su vez converse con el tipo de evaluaciones que hacemos. O sea, evaluamos lo que decimos que queremos que el estudiante logre. Y como el eje central aquí, que fue parte de la conversación del día de hoy, son que las actividades y los materiales son los adecuados para que el estudiante tenga toda la posibilidad de éxito y lograr esos objetivos que nosotros le hemos definido. De lo contrario, no podemos entregar recursos, actividades y en realidad dejan al estudiante confundido y no logra sus objetivos. Entonces, abramos el espacio que nos queda para sus consultas, conversaciones directamente. Pueden abrir su micrófono, su cámara. Voy a dejar de compartir para que tengamos este momento de intercambio. ¿Alguna pregunta? Se identifica y nos dice de dónde se conecta. Hola, buenos días. Buenos días, Luis Miguel, te escuchamos. Acá desde Barranco, en Lima, Perú. Ah, qué bueno. Muchas gracias a los dos. Es una fuente interminable de posibles experiencias, la de Florencia, muy agradable, gracias. Pero el asunto de la rúbrica, se podría tener una hoja PDF con la rúbrica para poder... Sí, yo puse justamente en el chat, puse la dirección de mi página web, que es fernandosenior.com, y justo hace 1 o 2 semanas atrás hice un webinar sobre temas de calidad de QM, y en el mismo artículo está la copia de la rúbrica, la copia de las diapositivas y la copia del video del webinar. Está todo ahí. Ya, y está enlazado en el chat.
Sí, y es mi nombre, fernandosenior.com. Ya, Lo puse en el chat. gracias. Sí, de nada. Nos pregunta Nancy, ¿cuál sería su recomendación para clases de tipo casos clínicos, para hacerlo más ameno? Bueno, yo lo trabajaría como un estudio de casos y trataría que se preparen y después que haya una discusión en grupo, porque se me ocurre que recibir varias voces y varias experiencias debe llegar a una mejor conclusión. Yo personalmente trabajo mucho, no sé si con casos o acaban resultando siendo casos, casos, pero parto con proyectos y parto y esto desde cursos de MBA en línea hasta cursos presenciales, inclusive otros, y quizás algunos estén aquí presentes, de un taller que estamos llevando a cabo con Florencia, con el Banco Interamericano de Desarrollo sobre estrategias de enseñanza remota, un intensivo de una semana. Estamos inmersos en medio de esta semana en eso. Y aún esa actividad, por ejemplo, todos los participantes tienen que elaborar su propia estrategia, desde su contexto, desde su clase, desde sus recursos, desde sus conocimientos, para enfrentarse a un posible, o sea, como muchos están enfrentando de forma forzada, verse sin acceso a sus estudiantes de forma presencial y por lo tanto tienen que buscar maneras de abordarlo y continuar su trabajo de forma remota. Entonces, esperábamos 100 personas, postularon 3.000. Aún así, cada participante sale con un solo producto, con un caso único que él y ella ha producido. Así que es bueno. Sería muy bueno poner la información del próximo bootcamp. Sí, no sé si tenemos la fecha, pero voy a buscarla. Yo mientras tanto voy a responder una pregunta que veo acá en el chat. Los profesores de América Latina, ¿cómo podemos beneficiarnos usando estos recursos educativos abiertos? Yo creo que son especialmente beneficiosos para América Latina porque tienen costo cero. Entonces, están abiertos para que sean usados en clases y no se está violando el derecho de ningún autor. Eso es súper importante. Entonces, acceder a estos recursos y poder ofrecérselos a los estudiantes desde el primer día de clases para que tengan acceso a ellos, me parece que tiene muchísimo sentido, especialmente no solo en América Latina, en un mundo donde ahora vamos a estar todos mucho más cuidadosos de cómo gastamos nuestro dinero. Me parece que eso tiene mucho valor. Buenos días. Buen día. Buen día, doctora Florencia. Fernando Senior, agradecerles esta invalorable sesión. Les habla Henry Chero desde Nuevo Chimbote, Perú. Felicitarlos por esta importante sesión. Obviamente uno nunca termina de aprender y el día de hoy sin duda me gustó la primera presentación que hiciste en la primera lámina, porque es lo que insisto con mis estudiantes sobre los trabajos colaborativos, que no son tan colaborativos a veces y quien se beneficia es el que hace el trabajo. Quería comentarte qué pasa con los modelos educativos que presentan las instituciones, porque si nosotros observamos, por ejemplo, las universidades, las instituciones, nos encontramos con profesores que hacen excelente trabajo en sus asignaturas, pero la propuesta que hace la institución educativa como que no recupera esta propuesta, vamos a decir. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de educación de enseñanza remota. Sin embargo, este cambio de perspectiva que ha habido del docente está más preocupado por planificar cómo enseñar antes de cómo van a aprender los estudiantes. Y entonces tenemos casos en los que profesores trabajan excelente con sus asignaturas, pero la propuesta total del modelo educativo no propone lo que se supone debería proponer. O tenemos casos extremos, por ejemplo, que la propuesta de la institución educativa para variar de una modalidad presencial a una educación, a una enseñanza remota, educación a distancia,
especifica claramente, taxativamente lo que tiene que hacer el profesor y no le da la libertad para poder innovar en su asignatura. Caso concreto, los modelos educativos, ¿no? Yo diría, o sea, primero, o sea, opinar primero que precisaría, antes de abordar el modelo educativo, precisaría la palabra que uso yo con más frecuencia, que es el paradigma, o sea, el paradigma de enseñanza, el paradigma como la forma de entender y conocer algo, un concepto. Entonces, si bien el tema de por el tema de la contingencia sanitaria que está afectando a todo el mundo, ha forzado de forma muy brusca a instituciones y a docentes que no han estado participando de la oferta remota ni en línea. Y de momento es la única opción, es la única puerta que tienen abierta. Y claro, es muy violento, como insisto, esa transición. En cambio, hay otros que vienen trabajando. Entonces, más que el modelo educativo, entonces yo sí pienso o lo acoto al paradigma de enseñanza. Y ojo, así como Florencia, yo también le apuesto a la tecnología, pero claro, antes le apuesto al diseño. Es mi disciplina de fondo, el diseño instruccional, el diseño de experiencias. Entonces, la tecnología viene en apoyo a, pero no siempre tiene que estar presente. Lo que sí tiene que estar presente es un buen diseño, una claridad de la intención, una claridad de los objetivos, de los procesos, las oportunidades de práctica que uno les provee al estudiante. Y entonces, regresando a la observación, en la transición quizás se pueden perder, y eso sería lamentable, perder prácticas que no tienen que ver con la tecnología, que son parte de la tradición universitaria. Ayer, por ejemplo, en preparación para este webinar, le comentaba a Florencia, yo recuerdo con mucho agradecimiento un profesor en la Universidad de Puerto Rico para una clase que era totalmente electiva, ni siquiera podía haber tomado cualquier otra cosa, pero una clase electiva sobre historia del arte. Era tan fascinante la cátedra de este profesor que yo me anoté a ese curso por una segunda vez, como oyente, sin crédito, solamente para escucharlo. Y sin ningún otro recurso más que diapositivas y él comentando sus historias, haciendo estas distinciones y evolución del arte. Entonces, ese tipo de tradición, de sabiduría, de práctica, de excelencia en nuestras instituciones no se puede y no creo que se vaya a perder aún en esta mentalidad así como que de emergencia del tema remoto. Y el otro comentario que voy a hacer, sí existe cierta manera de coartar, se podría entender así como coartar la creatividad, la posibilidad del docente, en el sentido de que cuando uno diseña para enseñanza remota, y estoy pendiente del tiempo, ya estamos terminando la hora, pero voy a terminar la idea. En el aula uno abre su clase, abre la puerta y uno puede hacer cualquier cosa. En el momento se le ocurre cosas, oye, trae un corte de periódico y lo puede discutir en el momento. En el caso de la enseñanza remota o a distancia, tiene que haber una planificación previa. Antes de que inicie el semestre tiene que estar todo diseñado. Y eso requiere una estructura que quienes no hayan estado participando de ese proceso, obviamente a primera instancia parece que uno se siente encasillado, ¿no? De que tiene que hacer las cosas de cierta manera, pero es para el bien de los estudiantes porque si no, uno puede mencionar un recurso y realmente el recurso no está, o lo manda a una página web y la página web no funciona, o las instrucciones no son claras, y entonces le van a llegar de vuelta muchos correos, profesor, que no entendí. Entonces, para anticipar todo ese caos que se puede producir, el trabajo tiene que hacerse antes. Y para que haya consistencia entre una asignatura y otra dentro de la misma universidad, tiene que haber una estructura y tiene que haber una plantilla de curso, una experiencia similar para el estudiante en la forma de navegar, de cómo encontrar información. Entonces, al principio eso podría coartar la forma más natural y orgánica en la que podamos diseñar un curso presencial, pero así como nos comenta Florencia, ella hoy día es tal como es, como fue hace unos meses atrás,
en la forma, en su clase presencial, como lo es online. No, esta Florencia, emergencia si quieres comentar sanitaria- algo, porque veo que estamos terminando el tiempo, Sí, pero por esta favor. emergencia sanitaria yo creo que nos va a hacer todos mejores educadores, Sí, que vamos a aprender mucho. Les quiero agradecer a todos por su tiempo y acá estamos los dos a la orden para ayudarlos con cualquier proyecto que necesiten. Así que muchas gracias a todos por haberse hecho el tiempo para estar con nosotros. sí, les pongo para finalizar bueno, primero, de nuevo las gracias. Aquí ejemplos de los tipos de información que pueden encontrar en mi página web y mis datos también, que bueno, recibieron también mi correo al momento de confirmar su invitación.